El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanas. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por encontrarnos nuevamente a través de este medio. Para hoy tenemos sabiduría mientras aún hay esperanza. La mujer sabia siempre está aprendiendo, está abierta al cambio, está dispuesta a escuchar, busca el conocimiento. Vamos a leer Salmo 111, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Por qué sabiduría mientras aún hay esperanza? ¿Será que en algún momento de nuestra vida o en alguna edad la esperanza se acaba, se opaca o no la habrá? Nos dice la palabra de Dios en Tito 2, del 3 al 4. Las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esta enseñanza va dirigida a mujeres jóvenes. ¿Por qué va dirigida a mujeres jóvenes? Nos hacemos la pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a sus ancianas de la iglesia que deben enseñar a las mujeres más jóvenes? ¿Será que ya las que ya pasan de una cierta edad entran a ser mujeres tercas, necias, o tal vez ya no tienen esperanza? Nos hemos encontrado con matrimonios que después de 30, 40 o 50 o más años hay una esperanza perdida, o simplemente dicen, ya me acostumbré a vivir así. Yo ya sé cómo es él ya sabe cómo soy yo, pero no hay ninguna sabiduría en esa convivencia. Por eso el apóstol Pablo les decía a las ancianitas, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a su marido. ¿Por qué? Porque mientras hay juventud, hay esperanza. Se tiene una mente más abierta para aprender, se está empezando. Necesitamos la sabiduría al principio de nuestro matrimonio, a la mitad del matrimonio y ya cuando llevamos un buen tiempo. Para eso debemos de practicarlas aún siendo jóvenes. ¿Qué practicaste tú hoy? ¿Te has enojado con tu marido en esta semana por algo que hizo, como llegar tarde, hablarte con aspereza o gritarle a los niños? ¿Ardiste con amargura evitando intencionalmente su mirada para expresar tu menosprecio? Bien sabes a qué me refiero. Recuerda la fealdad de tu propio corazón y alma. ¿Crees que tu marido lo merecía y tú tienes todo el derecho? ¿Encuentras satisfacción en esa reacción? Como dije ahorita, debemos practicar la sabiduría aun cuando hay juventud en nuestras vidas. Vamos a leer hoy la lectura que siempre les comparto a mis hermanas del libro, y hoy se titula Sola. Tengo 52 años de edad y he estado sola durante 23 años. Nunca imaginé que este sería mi destino en la vida. Nunca me pasó por la cabeza que mi marido me fuera a dejar. Cometí muchos errores en mi relación con mi marido. Hoy veo y oigo a esposas jóvenes y esposas mayores también, que imprudentemente están cometiendo esos mismos errores con sus propios maridos. Dan por sentado que él jamás las dejaría ni les pediría el divorcio. Este sentido de seguridad parece hacerles pensar que tienen la libertad para asumir su postura. De mil maneras contra los errores, fracasos y debilidades de sus maridos. Yo lo veo como ignorancia o como negarse a obedecer la instrucción de Dios para la mujer o una combinación de ambos. Por esto relato mi caso para exponer la verdad a las esposas que realmente ignoran y para advertir a las esposas que se resisten. Yo no puedo responder por las responsabilidades y deberes de mi marido. Este es un asunto entre él y Dios. Pero si yo hubiera sabido
Entonces, lo que sé ahora respecto a lo que Dios quiere de la esposa, es decir, lo que el hombre necesita y lo que yo podía hacer para suplir esas necesidades, todo hubiera sido muy diferente. Las cosas que hice o dejé de hacer no fueron diarias, radicales ni manifiestas. Fueron cosas sutiles, menguando o creciendo, pero como quiera, presentes. Cuando mi marido se portaba de manera egoísta en casa, se enojaba y en ocasiones decía maldiciones, pero luego iba a la iglesia y fingía ser espiritual, quisiera haber orado por él en lugar de apartarme un poco de él emocionalmente para hacer que fuera tan evidente mi cinismo y falta de confianza en él. Quisiera haber mostrado abiertamente mi amor y aceptación de él por lo que es, en lugar de esperar impacientemente a que se portara bien. Cuando él les fallaba a los niños, no hacía devocional, no era espiritual, no guiaba como decía, quisiera haber confiado completamente en Dios, manteniendo unidad, honor, reverencia y sujeción con un corazón alegre y confiado. Quisiera haber conseguido que los hijos le siguieran honrando y orando por su padre en lugar de permitir que se manifestara tan abiertamente mi actitud de mártir. Cuando él afirmaba una cosa respecto a alguien o algo, quisiera no haber ridiculizado su opinión, haciéndole saber que se había equivocado una vez más. Cuando él se portaba como un imbécil, hubiera querido permanecer callada y orar por él, amándolo de todas maneras, en lugar de hacerle ver lo que pensaba de él y sus acciones. Cuando él trataba de reparar alguna ofensa que había cometido contra mí, hubiera querido no ser tan fría, esperando que sufriera un poco más y fuera más sincero y auténtico con su disculpa. Cuando él gastaba dinero que yo consideraba que no podíamos gastar, hubiera querido permanecer callada, confiando en Dios. Quisiera haber mostrado una confianza continua en él a pesar de sus decisiones. Cuando él quería que yo hiciera algo y yo no quería hacerlo, quisiera haber accedido gustosamente en lugar de hacer que se arrepintiera de habérmelo dicho. La obstinación no es una cualidad que logre que una mujer sea apreciada por un hombre. Cuando él necesitaba una mujer que creyera en él, no lo admirara, lo aprobara y lo aceptara a pesar de sus fallas. Quisiera ahora haber sido yo la que le diera esas cosas. Cuando yo pensaba que la única manera de lograr que cambiara era recordarle constantemente sus fallas, cosas pequeñas que hacía y decía, quisiera que alguien me hubiera apartado para decirme lo equivocada que estaba si pensaba que me tocaba a mí aplicar y mantener la presión. Cuando él no respondía pronto en un negocio o con los amigos, quisiera haberme quedado callada sin inyectar mi ayuda en el asunto. Cuando no encontrábamos con la familia de él y nuestras amistades, quisiera no haber adoptado un aire de mártir porque él se retiraba para hacer otra cosa. Cuando él no sabía cómo mostrar amor y yo sentía un vacío emocional, quisiera haber soportado todo y esperado todo y haberlo amado incondicionalmente en lugar de abandonar la lucha en mi interior, buscando en amistades y familia mi satisfacción y apoyo emocional. Nunca vi ninguna necesidad de hacerme querer por él. Yo daba por hecho que él cumpliría con la obligación moral del marido de amarme. Quisiera haber asistido a la Academia de Belleza de Dios para la mujer total. Pasó el tiempo. El matrimonio murió estrangulado por la carga de errores, pecado y egoísmo de ambos. Un día, para mi horror y sorpresa, simplemente se fue. Los niños y yo caímos en la pobreza. Él ya no sentía el deseo natural de proteger y sostener a su familia. Yo recibía una pensión mínima. Nunca era suficiente. Cuando la casa y el auto necesitaban reparación, no había dinero para pagarlo. Poco a poco las cosas se iban descomponiendo. La gente ayudaba, pero nadie sabe muy bien qué hay que hacer con familias desintegradas. Yo le temía
pavor al verano. Al salir a mi trabajo por la mañana sentía una terrible angustia por tener que dejar a mis hijos encerrados bajo llave en la casa durante 10 horas al día cuando no completaba para pagarle a una niñera o no podía encontrar a alguna persona de confianza que los cuidara. Eran demasiado grandes para dejarlos en una guardería y demasiado pequeños para dejarlos solos todo el día. Al principio, cuando mis hijos se enfermaban, no había nadie que se quedara con ellos a menos que yo faltara al trabajo. Luego nos contagiábamos con gripa de 8 días y mi tiempo fuera del trabajo me costaba mi empleo. Yo no tenía ninguna destreza especial, de modo que empezaba en trabajos que pagaban muy poco. Desarrollé una enfermedad crónica debilitante, complicada por el estrés, pero tenía que seguir trabajando todos los días, no tenía ninguna otra alternativa. Pero Dios fue fiel con nosotros y nunca pasamos hambre ni frío. No obstante, todos los días, año tras año, estaba la soledad en la casa, los sentimientos de rechazo y abandono, y las luchas financieras. Yo sé que mi vida pudo haber sido tan diferente si al inicio de mi matrimonio yo hubiera conocido y obedecido el plan de Dios para la esposa. Algunos de ustedes no creen que esto les pudiera suceder a ustedes. Incluso pudieran estar pensando que sería un alivio si pudiera lograr que él saliera de la casa. Piensas, yo estoy sana y fuerte, emocionalmente estoy estable, yo puedo enfrentarlo, soy bonita y encontraré un hombre bueno. Tengo familia que me ayudará, tengo una buena iglesia que me apoyaría y podría recibir consejería, etc. Al menos tendría paz en la casa y podría vivir como yo quisiera. No tendría que luchar con tantos problemas. Todas esas son ideas que pudiera tener las esposas necias, pero yo sé que no es así. Mi experiencia, como la de miles más, demuestran que esta mentalidad es una mentira. Lo escribió Carolina. Hemos analizado y hemos visto la carta de esta mujer. Ahora vamos a mirar cuáles son los pensamientos que nos acompañan. Ataques de ansiedad, depresión, mal humor, temores irracionales y arranques de ira, todos comienzan en la mente. Son los que tú te has aprendido llegar a hacer con tus más de 4.000 pensamientos diarios. Mediante repetidas reacciones idénticas, estableces hábitos que llegan a ser tan parte de ti que parecen ser orgánicos. Parte de tu constitución física. Cualquier fumador te diría lo poderoso que es un vicio. El pensamiento apestoso es una adicción que llega a ser un hábito tan fuerte que controla el cuerpo y engaña la mente. Dios nos advierte que cuidemos nuestra mente y nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Has olvidado para qué fuiste creada? Por favor, ven a Jesús, tal como estás, y dile, desde este día en adelante quiero ser la ayuda idónea que quisiste que fuera cuando me creaste. Díselo. Él te está esperando para perdonarte y amarte. Los caminos de Dios funcionan. Sé que he sido muy dura contigo, pero más dura de lo que es en realidad. Por un momento, Dios ha penetrado tu muro de excusas y ahora sabe que tú eres responsable. Por algo Dios le dijo al hombre que debía ser la cabeza. Porque cuando una mujer toma la cabeza en un hogar, pueden haber muchos inconvenientes. Por toda esa cantidad de pensamientos que llegan y no los sujetamos al pensamiento de Cristo, lamentablemente
va a tener un final muy triste. Cuando Dios le dice al hombre que sea la cabeza, es porque necesita tener una esposa emocionalmente estable. Dice la palabra de Dios, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Desarrollemos un nuevo hábito. Piensa en lo que hace tu marido que más te irrita. Ahora piensa, yo no alcanzo a ver el cuadro completo. No sé lo que Dios está haciendo en mi vida ni en la vida de mi marido. Mi actitud crítica es un pecado mucho más grave que los malos hábitos de él. Yo soy culpable si la palabra de Dios es blasfemada, cuando no amo ni obedezco a mi esposo. Por tanto, voy a abandonar mi campaña contra él en relación con este asunto. Y por lo que a mí me toca, le corresponde a Dios dirigir a mi marido y redarguirlo. Voy a confiar en que Dios lo va a cambiar. Repasemos los cuándo de esta carta titulada Sola. Cada vez que lea la palabra cuándo, detente y pregúntate. Cuando mi marido actúa como actuó el marido de ella, ¿reacciono yo como reacciona ella? Escribe tu propia reacción para cada cuándo. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y el valor para darle seguimiento a tu nuevo compromiso. Recordemos que Dios tiene un plan para la mujer desde el principio. Y este plan era que la mujer fuera ayuda idónea de su marido. La autodestrucción es un pecado, que es un pecado que se hace lentamente, casi imperceptible. La mujer no ve venir la destrucción hasta que es demasiado tarde y su marido se ha ido. Este proceso es lento, erosivo, suele cegar la mujer de modo que no ve su propia responsabilidad, de modo que repite sus errores vez tras vez hasta que es demasiado vieja o fea para atraer a otro hombre que llegue a formar parte de su vida. Recordemos la palabra de Dios en Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Reflexionemos hoy, hermanas, y el Señor Jesucristo me la siga bendiciendo. Y entendamos, sabiduría mientras aún hay esperanza. Dios les bendiga, mis amados.